Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítanme unas breves palabras de bienvenida y alguna consideración que quiero compartir con todos ustedes. Hace ahora 2 años, el mes que viene hará 2 años, en Santiago de Chile, en el Sheraton de Santiago de Chile, recibía una carta que portaba nuestro gran amigo Jorge Lazarte, que transmitía el ministro en su momento de Comunicaciones y Transportes, el señor Vizcarra, hoy felizmente presidente de la República del Perú, la petición de que se hiciera el 6º Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en Lima, en Perú. Evidentemente aceptamos encantados la petición y hoy, después de no poco trabajo, tenemos el placer de contar con todos ustedes para hacer la sesión inaugural de este 6º CISEV. Me gustaría, ministro de Interior, viceministros, que transmitieran al presidente el agradecimiento por el interés, por la iniciativa y por la implicación que desde el principio ha tenido con este evento. Y, por supuesto, permítanme también que agradezca a nuestro ministro, al señor Ábalos, su presencia aquí, apoyando la iniciativa del Instituto Vial Iberoamericano, transmitiendo la experiencia que en materia de seguridad vial tiene nuestro país y apoyando a las empresas españolas en el sector. Permítame, por favor, dar las gracias a los patrocinadores, a Everis, a Repsol, a Road Steel y a 3M. Permítame dar las gracias a los expositores, luego inauguraremos la exposición comercial. Muchísimas gracias a los ponentes, sin duda somos conscientes de que cada vez estamos poniendo el listón más alto, pero ese es el gran reto que tienen los congresos iberoamericanos de seguridad vial. Y muchísimas gracias a todos ustedes, asistentes, no solo los que están hoy aquí compartiendo la sala con nosotros, sino a los que nos siguen a través de streaming, que gracias a la empresa Repsol podemos transmitir a toda la región y a España y Portugal. Lilief, muchísimas gracias, Jorge, por tu empeño. Seguro que sin ello no hubiésemos sido capaces de llegar hasta aquí, y a todo mi equipo del Instituto Vial Iberoamericano, que a pesar de que está ya muy currado en estas lides, pues sin duda organizar este tipo de eventos no es en ningún caso un tema menor. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y permítame, y para terminar, 3 reflexiones, y permítame además que me ponga serio. La primera reflexión, y yo creo que es bueno ser conscientes, es que la región no ha hecho los deberes. La región tenía un compromiso adquirido en el 2010 de reducir la accidentalidad y las víctimas por hechos de tránsito en un porcentaje importante, probablemente sobreestimado sobre sus potenciales expectativas, pero sin duda en el ejercicio 2018 en ningún caso podemos decir que se hayan hecho adecuadamente los trabajos necesarios para reducir esa lacra que son los accidentes y las víctimas de tráfico. No querría decir que hemos perdido una década, pero me temo que vamos camino de perder una década en materia de seguridad vial. Me gustaría al menos que la reflexión de hoy sirviera para pensar que hay que comprometerse en otro nivel para el ejercicio 2021-2030. Miren, las estadísticas no decrecen, el problema se agrava, los costes son cada vez mayores, el crecimiento económico que la región lleva aparejada inexcusablemente en estas circunstancias va a aparejar mayor hecho de tránsito y mayor víctima de accidente de tránsito. Por tanto, reflexionemos. Simplemente pediría que reflexionemos y que no pensemos que nadie, sin hacer nada, va a quitar fallecidos y accidentes de nuestras estadísticas. La segunda reflexión que quiero compartir con nosotros es que yo creo que hay buenas noticias. Yo creo que hay ejemplos en el mundo que nos explican cómo se puede hacer. Creo además que la gran noticia que tiene la región es que el primer 50% es más fácil que el segundo 50%, y tenemos, repito, experiencias. España y Portugal, sin duda, en este momento pueden explicar qué han hecho en una década para reducir su accidentalidad mortal y sus hechos de tránsito. Por tanto,
cuando los países que hemos conseguido determinadas cotas estamos peleando por mantenernos en el no crecer, que no podemos aspirar a más porque todavía no sabemos dónde están los hilos que mueven el segundo descenso del 50%, la región que sí que tiene que pelear con ese primer 50% de descenso, sin duda yo creo que debe poner manos a la obra para conseguir esos datos. Y la tercera, y termino, y me voy a permitir hacer referencia a nuestro ministro, al ministro español que hoy nos acompaña, porque a veces tiene que venir alguien que no es del sector, que no se ha movido nunca en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de la accidentalidad, en el ámbito de la seguridad, para decir alto y claro que la seguridad vial no es gratis. Y ha tenido que ser él el que en España ponga de relieve la importancia de la necesidad de atraer recursos humanos, materiales y económicos para obtener resultados en materia de seguridad vial. Para mí es muy grato poder, junto con nuestro amigo Jacobo Díaz y en unión del ILIEF y del IVIA, poder llevar a cabo en el Perú el 6º CICEF. Es, como ha dicho él hace un momento, es el 10º año que se realiza, es la 10ª vez que cada 2 años se realiza un Congreso Iberoamericano. Y como bien lo ha dicho Jacobo, esta fue una iniciativa para que se realice en el Perú de nuestro tal presidente, cuando era ministro de Transportes, en que me pidió que fuera yo el que solicitara en Chile que el Perú quería ser la sede de este Congreso. Y era porque en ese momento ya nuestro presidente tenía la idea de que la inseguridad vial en el Perú era enorme y que la necesidad de tener una seguridad vial era muy importante. Lamentablemente, la inseguridad vial, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, sigue siendo un problema y siendo un problema mayúsculo también en el Perú. Ha pasado 2 años y lamentablemente tengo la impresión que la inseguridad vial en el Perú ha crecido, pese a los deseos de las autoridades de que esto no suceda. Y que la necesidad de tener una seguridad vial real que evite los accidentes en la forma que se producen, que las muertes no valgan nada y que por esta causa la inseguridad se repita permanentemente día a día en carreteras y ciudades, es un flagelo que nos tiene lamentablemente ya acostumbrados. Hace poco, muy poco, nos sorprendió un pequeño accidente en el cual en el Cerro San Cristóbal se cayó un ómnibus y murió mucha gente. Después nos sorprendió algo más cuando hubo el accidente de Pasamayo y se hablaron, perdone la palabra, disparate y medio del problema, pero es un problema de inseguridad vial. Después hubo otro mayor y ya nos hemos venido acostumbrando a que la gente se muera sin problema. Ya las noticias del periódico que eran primera página y duraban 4 o 5 días, ya no duran, a veces ni un día. Y ese es el problema que tenemos. En el mes de febrero realizó el ILIEF el 3er Congreso de Seguridad Vial Nacional. Y ahí un exponente alemán nos dijo que habían autopistas últimas en Alemania en que la velocidad era de 240 kilómetros por hora y que, cosa curiosa, habían disminuido el número de accidentes mortales y de accidentes en general. ¿Por qué? Porque la vida humana tenía un precio muy elevado. Si no recuerdo mal, creo que estaba en 1 millón y pico de euros cada muerte. Aquí no cuesta ni 50 centavos. Entonces, mientras que la vida humana en el Perú no valga, los accidentes van a seguir adelante. Tenemos que saber que lo principal que hay en la seguridad vial es la vida humana. ¿Y cuál es, para mí, no sé si ustedes comparten mi opinión, lo peor que puede haber para la seguridad vial? Es que se maneje sin saber manejar. ¿Y qué cosa puede haber peor que manejar sin saber manejar? Que se otorguen licencias de conducir delivery. Y eso sucede en nuestro Perú. No solamente sucede en nuestro Perú, sino que un viceministro de Transportes, cuando renunció hace unos años,
dijo en su renuncia y después escribió un libro que, si mal no recuerdo, lo publicó Transitemos, cuyo gerente general está aquí presente, en el que señalaba que la causa de inmoralidad que había en el ministerio era la licencia de conducir que se entregaban sin dar examen, sobre todo las renovaciones de la licencia de conducir. Yo le pregunté por qué denunciaba eso nomás, porque no era el único problema que teníamos. Y me dijo, porque es lo único que puedo demostrar. Han pasado varios años y seguimos con el mismo problema. Si queremos realmente, amigos todos, autoridades aquí presentes con el mayor cariño y respeto, poner un paralelo y un freno a la inseguridad vial y tener realmente seguridad vial, debemos empezar porque la licencia de conducir se den con examen y que no se manden entre 180 soles y 200 soles a su casa. Eso, para mí, con todo perdón y respeto, es inmoral, es mafia. Y con eso tenemos que terminar, porque queremos hacer un país grande, y un país grande empieza por lo pequeño. Entonces, esto es lo fundamental que yo quisiera decirles. Debemos tener conciencia de la seguridad vial, que en las currículas de educación esté la seguridad vial y que se empiece a enseñar a los niños desde chicos la importancia que tiene respetar las normas, la importancia que tiene en que se cumplan con las normas y las leyes que existen, que no sobran, pero no se cumplen. Ese es el mensaje que yo quisiera agregar a lo ya dicho por mi amigo Jacobo, y deseo que si algo puede ser positivo de esta reunión, sea recordar que la seguridad vial es algo de vital importancia. Y termino con lo siguiente. Me dio pena cuando hace unos días, comentando con el director general de Transporte Terrestre de nuestro Ministerio de Transportes, al cual quiero muchísimo y es como mi segunda casa, me decía que entre las prioridades del ministerio, entre las 3 primeras prioridades del ministerio, no estaba la seguridad vial. Me dio pena, me dio pena. Y hoy yo quisiera, a través de nuestro viceministro, el señor Extremadoiro, ver cómo se hace un esfuerzo para que la seguridad vial tenga prioridad. Yo estoy convencido que nuestro presidente de la República la quiere. Estoy convencido que la quiere tanto que por esto estamos reunidos acá hoy día. Estoy convencido que la quiere porque cuando ya estuvo de presidente en el mes de mayo, me ratificó que sí quería que este 6CEP se siguiera realizando acá. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Entre otras muchas cosas, en que la seguridad vial sea una realidad y un ejemplo en el Perú y en América Latina. Mil perdones si mis palabras han sido un poco duras, pero es lo que siento y es la razón por la que presido el ILEP y es la razón por la que estoy acá. Muchas gracias, mil perdones. Muy buenos días a todos. Señor Ministro del Interior del Perú, señor Ministro de Fomento de España, señores viceministros, miembros de la mesa, señoras y señores. Todos los presentes aquí son o bien profesionales de la seguridad vial o personas con interés en esta agenda importante, y por eso estamos reunidos en este congreso. Pero si ahora saliéramos a la calle y preguntáramos a la gente que está paseando aquí por el centro de Lima o a los conductores que están circulando por las calles de la ciudad, ¿cuál es la causa de su mayor preocupación? Seguramente dirían que es la seguridad ciudadana, el tráfico, la economía, el clima. Pero ¿cuántos expresarían una preocupación por la seguridad vial? Probablemente muy pocos. Sin embargo, un peruano o un no peruano de los que disfrutamos vivir en esta ciudad, tenemos el doble de posibilidades de morir a causa de un accidente de tráfico que por homicidio. En el 2016, en todo Perú, hubo 7.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra es preocupante, pero es relativamente baja en comparación con otros países de la región.
mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2013 murieron en Perú por accidentes de tránsito el doble, 14 habitantes por cada 100.000. Es de hecho la primera causa de muerte a nivel mundial para la población entre 14 y 24 años. 1.25 millones de personas murieron en las carreteras del mundo en el año 2013. Esto equivale a que todos los meses murió una cantidad igual a la población entera de Pisco. Además, se estima que hasta 50 millones de personas, es decir, la población de Perú y Chile en conjunto, resultan heridos al año por accidentes viales y muchos de ellos terminan con alguna discapacidad como resultado. Y esto, por supuesto, tiene un altísimo costo económico para los países. En Perú, por ejemplo, se estima, según el Instituto Nacional de Salud, que el costo de esta accidentalidad es cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Y eso no es de extrañar, ya que se debe considerar no solamente los costos directos que se derivan de la atención sanitaria, pérdidas materiales, compensaciones, responsabilidad civil, sino también los costos indirectos de productividad, por muerte prematura, por discapacidad de las víctimas de estos incidentes viales. Además, por supuesto, no puede uno olvidar el dolor de los familiares, amigos, por las pérdidas humanas y las tragedias de esta naturaleza. Es sobre todo relevante este fuerte impacto económico teniendo en cuenta que el 90% de las fatalidades de tránsito ocurren en países en desarrollo, no los desarrollados, en donde transitan solamente el 51% de los vehículos. El freno al desarrollo entonces es evidente. Y es por eso que las organizaciones internacionales de desarrollo como la OMS han definido el periodo 2011 a 2020 como el decenio de la acción para la seguridad vial, desarrollando un ambicioso plan para reducción de accidentalidades y muertes. La ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, entre los que se encuentran el Objetivo 3.6, que busca, abro comillas, para el 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Así como el Objetivo y Meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo, que dice, comillas, que de aquí al 2030 se proporciona el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, mejorando la seguridad vial y en particular ampliando el transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Cierro comillas. El Banco Mundial, desde el año 2006, administra el Programa Global de Seguridad Vial, Global Safety Road Program, por su sigla en inglés, que trabaja por la seguridad vial con financiación, asistencia técnica y conocimiento. Además, se incorpora la seguridad vial como tema transversal en cualquier financiación de infraestructura de transporte que se lleve a cabo. Como ejemplo concreto, en la construcción del metro de Quito, hemos tenido 9 fatalidades. Hablo del de Quito porque el de Lima va un poquito más lento. La construcción del metro de Quito ha tenido 9 fatalidades, casi todas relacionadas con seguridad vial, con el movimiento de los camiones que sacan la tierra del centro de la ciudad hacia los botaderos. El trabajo para corregir eso ha sido intenso por parte del gobierno, de los financiadores y de los contratistas. Por ejemplo, se puso en cada uno de los camiones un límite de velocidad en la máquina, es decir, el conductor no puede decidir ir más rápido. Se puso un GPS en cada uno de los camiones para asegurarse que siguen las rutas exactas y adecuadas
y permitidas para el transporte de la tierra y que no toman cortes de camino por barrios, que es donde suceden este tipo de eventos. En fin, es una responsabilidad de todos, no solamente en el proceso de las construcciones, de las grandes obras, sino en el día a día. Es por eso que todos tenemos que seguir trabajando para evitar estas muertes en las vías y en las calles. Y es por eso que un congreso como el que hoy se está inaugurando resulta un foro extremadamente importante, no solamente para traer atención al tema, sino también para proponer soluciones, tecnología, para atacar el tema no solamente desde la política pública, sino también de los nuevos instrumentos a disposición de los gobiernos y de las personas. Quiero felicitar esta iniciativa del Congreso, quiero felicitar además al Perú por ser la sede del Congreso y quiero recordarles que el problema no radica en las leyes, no radica en tener más normas, sino radica en la necesidad de la aplicación de esas leyes y esas normas conforme la ley. Y es por eso que normalmente los países en desarrollo con menos institucionalidad tienen más problemas de accidentalidad. Muchísimas gracias a todos por estar acá y yo les deseo unos días de trabajo muy exitosos. Buenas, muchas gracias por la invitación a este importante evento. Digamos, como se nos ha señalado, tenemos tantos retos y este reto es, digamos, uno más muy grande, es un tema que no estamos resolviendo. La contribución del sector de educación, como lo señaló el ingeniero Lasarte, está vinculado al cumplimiento de las normas, ¿no?, que se tiene que hacer desde muy temprana edad. El reto es cómo se transmite el cumplimiento de las normas, ¿no? Los retos empiezan desde la primera infancia, donde los niños aprenden en la propia convivencia del aula la importancia, digamos, de tener normas, ¿no? ¿Para qué son útiles? ¿Para qué son útiles tener turnos, respetar turnos y las interacciones, digamos, que tienen los niños desde el inicio escolar, ¿no? Y así en su progresión que acompaña su propio desarrollo infantil. También quería mencionarles que el Ministerio de Educación, particularmente bajo mi viceministerio, tiene un proyecto muy importante, que son las bicicletas que tienen, digamos, benefician, son 130.000 bicicletas, benefician en 5.000 escuelas, ¿no?, y que contribuyen, digamos, a que los niños accedan a la escuela, lleguen a la escuela de forma temprana y segura. Y esto se acompaña con un programa de intervención comunitaria en las escuelas para asegurar un acceso seguro a las escuelas. Esa es la contribución de la educación. El sector de educación está comprometido con el cumplimiento, digamos, de esta aspiración, de este importante reto, mejorar la seguridad vial en el país. Gracias. Ante todo, darles la bienvenida, felicitar la organización de este 6º Congreso. Yo creo que ha sido bastante reconfortante iniciar con un masaje mental y cultural, donde hemos recorrido, digamos, las diversas muestras de bailes de nuestro país, de nuestra región, que es muy rica culturalmente y bien diversa. Y bueno, sobre el tema que venimos a tratar estos días, sí es bastante importante destacar varios aspectos, como ya mencionaron también mis antecesores, y gran parte de ello es ver los aspectos tanto de la parte de infraestructura, tecnología, etcétera, que podemos desarrollar. Nosotros proponer como estudiosos o ejecutores de justamente los proyectos sobre los cuales circulan los vehículos y que generan el tema que nos trae acá, que son la siniestralidad, y ver cómo podemos lograr, digamos, el menor riesgo para que ocurran estos accidentes. Sin embargo, todas esas precauciones que podemos tomar no van a tener eco si es que no tenemos un cambio cultural. Esto es un tema más, como ya se ha expuesto con las cifras que nos han mostrado y con las cifras que nos reporta siempre nuestra Policía Nacional. Tenemos casi una estadística promediada, ¿no? Ha bajado ligeramente desde el año 2013, pero estamos ahorita en un promedio de 88.000 accidentes de tránsito reportados,
de los cuales tenemos casi 55.000 personas que han sido afectadas físicamente y sobre eso casi 3.000 personas que fallecen en accidentes de tránsito. Pero si nos fijamos en la misma estadística, vamos a ver que gran parte de estos accidentes no son en vías nacionales, no son en carreteras, como sería lo esperado, sino son principalmente en zonas urbanas. Eso ratifica que es un tema cultural, no es tanto un tema de lo que podamos nosotros brindar a través de digamos, la seguridad. O sea, sí es cierto, es bastante importante lo que se va a tratar estos días, tecnología, cómo mejoramos las secciones viales, cómo mejoramos nuestras barreras de protección. Estamos efectivamente pues, en un país con una topografía bastante caprichosa, que tenemos una cordillera muy pegada al mar, tenemos una topografía que hace muy difícil el desarrollo de nuestras vías, tenemos una cordillera bastante joven que no ha sufrido toda la intemperización, toda la erosión que debe sufrir, y tenemos constantemente huaicos, etcétera, eventos naturales que, digamos, afectan nuestras carreteras, que aumentan el peligro al que estamos expuestos. Todo eso es cierto, pero mientras no cambiemos nuestra culturalidad, mientras no empecemos, como ha dicho el representante del Ministerio de Educación, a recuperar valores, a recuperar el respeto por las demás personas, yo creo que no estamos logrando efectivamente lo que queremos, es reducir estos accidentes, estas muertes, si es que se pudiera, a nada. Yo creo que eso sería lo ideal, y esa es la diferencia justamente, como se mencionó también, con los países que tienen más esa conciencia cívica, como son los países más desarrollados, donde efectivamente con velocidades más altas, con un parque automotor mucho más grande, con una población mucho más grande, no tienen ese porcentaje o esa cantidad de personas que sufren estos siniestros. Entonces, nosotros, y en la otra parte, sí, en la parte normativa, sí, efectivamente, como ministerio, ya desde la gestión del ingeniero Vizcarra como ministro y hoy como presidente, se nos insiste bastante en el tema de la seguridad vial. La seguridad vial, como lo dijo en su momento el presidente en una reunión interna, lo recuerdo muy bien, no es un gasto, siempre se ha visto como un gasto. No, esto es una inversión. Estamos salvando vidas y las vidas no tienen precio. Entonces, todo lo que podamos incrementar dentro de nuestro presupuesto para mejorar ello, yo creo que es bastante importante. Pero también, como dijo el ingeniero Lasarte, lo primero que tenemos que hacer es justamente formalizar. Dentro de la recuperación de valores tenemos que formalizarnos. Gran parte de estos accidentes que ocurren, por ejemplo, en carreteras, un 70-80% son por factores humanos. Choferes que conducen muchas más horas de las que ellos mismos saben que deben hacerlo, vehículos que no tienen las condiciones adecuadas para estar circulando, y todo ello parte porque sí, pues efectivamente teníamos y queremos justamente combatir, es el tema de la corrupción interna que tenemos justamente y que genera esta informalidad en nuestras vías. Ello tanto en la emisión de brevetes, en la emisión de los certificados o las constancias de revisiones técnicas de los vehículos, sí, o sea, lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema es reconocer que existe. Y sí sabemos que estas mafias que han estado trabajando durante muchos años se han enquistado y han tenido un modo de operación que lo han venido implementando, y justamente qué es lo que estamos tratando en este momento a través de unos cambios normativos que hemos promovido y que afortunadamente han sido ya aprobados, y eso forma parte del plan Unidos Salvemos Vidas, que es el que estamos sacando con las diferentes carteras. Es justamente ver la parte normativa. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para formalizar el tema de los conductores? Conductores que no tengan, que sin una capacitación adecuada, recibir un brevete, por ejemplo. Para ello, estamos viendo justamente el tema de las escuelas de manejo, estamos viendo el tema de cómo es que se controla a las personas. O sea, anteriormente iban para sacar un brevete, iban con un dedo de plástico y ponían la huella digital que la recogían del interesado, y todo ello lo estamos cambiando, utilizando la tecnología de punta para que ahora sea un control más estricto, más personal. Estamos cambiando también la forma en cómo se van a tomar los exámenes, estamos cambiando el control, estamos utilizando herramientas tecnológicas también para controlar la doble emisión de brevetes. Eran temas tan sencillos, tan simples de resolver como era simplemente utilizar los programas de sistemas que tenemos en este momento para cruzar información internamente, para poder ver qué personas tenían una sanción o tenían una suspensión de una licencia de conducir porque habían producido un accidente de graves consecuencias, y sin embargo, mediante un truco
administrativo, lograban conseguir una nueva licencia. Todo ello ocurre, y también dentro del proceso de descentralización sí hemos nosotros ya en gestiones anteriores delegado la emisión de brevetes, por ejemplo, a los gobiernos regionales y locales. Si bien es cierto, es parte del proceso de descentralización de aprendizaje, pero no ha tenido, digamos, el efecto esperado y también se han generado algunos problemas. Entonces estamos retomando un poco la normativa para tener un mayor control sobre esto, la utilización justamente de herramientas tecnológicas, tomar la huella viva, la emisión de brevetes debe hacerse, todos los exámenes, todo deben hacerse utilizando filmaciones, la emisión de los certificados de control vehicular también se van a controlar mediante el uso de cámaras, se van a dar códigos para que puedan, los certificados que se emiten puedan ser validados y nosotros podamos comprobar en cualquier momento a través de este control electrónico que han sido correctamente emitidos y no tener vehículos que no están capacitados, que tienen malos frenos, que tienen mala dirección, circulando en las calles. Todo eso estamos tratando de erradicarlo y ya se ha dado la normativa. Acompañado a eso estamos haciendo también la implementación de controles electrónicos en las carreteras que nos permiten justamente intervenir a vehículos informales, a vehículos que efectivamente están circulando sin contar con los permisos adecuados y facilitándole la labor a nuestra Policía Nacional, que es la que tiene que estar sufriendo cuando tiene que intervenir 1.000 o 2.000 vehículos, de los cuales el 90% pues no tienen ninguna falta. Entonces, mediante este control electrónico de los pórticos que estamos colocando en carreteras, vamos a poder detectar qué vehículos, digamos, tienen algún tipo de deficiencia en cuanto a su documentación. Inmediatamente avisamos a nuestra policía para que los pueda intervenir kilómetros más adelante. Eso va a facilitar también la disuasión de que haya circulación de este tipo de unidades. Pero, insisto, todo ello, si es que no logramos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de querernos a nosotros mismos, los mismos pilotos, los mismos empresarios que a veces obligan a sus trabajadores a trabajar más horas de las adecuadas, poco estamos logrando. Entonces también estamos encargando a nuestro Consejo de Seguridad Vial para que propongan alguna normativa que nos permita tener cursos dentro de la currícula escolar para poder cambiar esta manera de pensar de los chicos. Porque ya efectivamente a nuestro nivel, con las costumbres o la viveza criolla, como llamamos acá, de siempre sacar la vuelta, efectivamente tenemos pues una gran cantidad de choferes que no cumplen las normas de tránsito, que cruzan. Tenemos ejemplos de empresas que incumplen toda la normatividad de tránsito, pero mediante artilugios legales continúan en circulación y efectivamente, o sea, desde cosas que debemos cuidar mucho más que otras. Por ejemplo, en el caso de las unidades que transportan, los peores son los, como decimos acá, ¿no?, los choferes de combis y los señores que llevan a niños al colegio. Son los que peor conducen, son los que se cruzan en las pistas, se estacionan en cualquier lado y esa falta de respeto se va transmitiendo de generación en generación. Yo creo que cuando empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, cuando empecemos a respetar a los demás, cuando empecemos a respetar a la normatividad que se emite a través de las autoridades, ahí recién vamos a poder decir que estamos logrando algo concreto para las siguientes generaciones. Nosotros, desafortunadamente, estamos ya con esas malas costumbres arraigadas y yo creo que esa es una de las tareas que debemos implementarnos como gobierno y que vamos a seguir trabajando en el futuro. Sin más, yo creo que los demás temas que vamos a tratar, que he visto este importante digamos, temario que se va a tratar en estos 3 días, sí nos van a permitir justamente ver desde la parte exógena qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que también tenemos que atacar, y esa es la parte más importante, que saquemos conclusiones de este importante evento, es cómo podemos arraigar en la juventud esas nuevas costumbres. Gran parte de los accidentes, y lo puede reportar bien la policía, que ocurren en zonas urbanas, son con chicos ebrios. Chicos que conducen, se van a una fiesta, regresan en su vehículo y normalmente es donde se producen la mayor cantidad de accidentes. Eso es justamente por falta de respeto a los demás, por falta de respeto a sí mismos, y eso es algo que debemos cambiar desde nuestro modo de pensar culturalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de dar pie a la intervención de los 2 ministros para que den por inaugurado oficialmente este evento, permítanme que comparta con ustedes
un vídeo que nos ha remitido Jean Todt, presidente de FIA, de la Federación Internacional del Automóvil, que quería sumarse a la inauguración de este acto y que ha sido gestionado gracias al Touring Automóvil Club del Perú. Por favor. Ministers, ladies, gentlemen, dear friends. Ministers, I would like to ladies, start by gentlemen, sending dear my friends. warmest regard to I would like everyone to in start by attendance sending today. my warmest regard This to Congress everyone in shows a attendance. strong and continuous commitment to road safety from governments, development banks and international organizations. In order to achieve road safety sustainable development goal targets, the pace at which effective road safety measures are implemented must be accelerated. Governments have the primary responsibility, but we all have a role to play. We need improved education and training of drivers, strong legislation that is enforced, better infrastructure, safer vehicles and high-quality post-crash care services. We must and can do much more than we have already done for road safety. This Congress is an important step forward. By working together in partnership with all stakeholders, governments, NGOs and the private sector, I know that we can reduce the loss of life on our roads. I thank everybody in attendance today for taking action on this important issue, and I wish you all a productive conference. Have a great day. Quería decirles que lo primero es expresar mi satisfacción por estar en Perú. Siempre es un placer estar aquí. Son 28 años de mi vida compartiendo estancias en Perú, vivencias, trabajos, compromiso, sobre todo, por el desarrollo de Perú y por su gente. Así es que personalmente siempre es agradable como volver a casa, ¿no? Lo siguiente es que estaba escuchando las intervenciones de mis precedentes, de mis predecesores en el uso de la palabra, y me han ayudado bastante y sobre todo me han evitado prescindir del discurso que traía, porque me permite de alguna forma seguir manteniendo un hilo en la reflexión que se ha planteado aquí, ¿no? De tal modo que también para ustedes, más allá de una formalidad, nos permita que esto represente un cierto conversatorio. Lo digo porque, miren, España creo que ha tenido un gran éxito en seguridad vial, un importante avance, en hechos objetivos, cuantificables. Estamos muy por debajo de los países más avanzados de Europa en términos de siniestralidad de seguridad vial. Es cierto que después de un importante descenso nos hemos estancado, incluso hay algún leve ascenso, pero como todo en la vida yo creo que la experiencia, por más que a veces se desprecia, y no digo experiencia en cuanto a conocimiento, sino simplemente en vivencia. Yo ahora que les estaba escuchando, me estaba acordando cuando era muy joven y veía las campañas de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Cómo incluso la propia publicidad, las campañas han ido cambiando y transformando de acuerdo también al receptor de la comunicación. Pero ¿cuál era la mentalidad nuestra, o por lo menos la que yo recuerdo, de cuando el utilitario, el vehículo, empezó a extenderse en su uso, ¿no? Cuando dejó de ser un lujo y empezó a ser un bien asequible? Bueno, yo recuerdo que el manejo de un vehículo comportaba un riesgo asumible, voluntario. O sea, uno coge un coche y ya sabes a lo que te expones. Es como si, además de adquirir el bien móvil, adquirieras también el riesgo de lo que comporta su uso. Bueno, esto ya no es así. Esto ya no es así. Porque la movilidad no puede incorporar la aceptación del riesgo en tu seguridad. Y esto es un gran avance. Porque, y yo lo vengo diciendo desde que me hice cargo del Ministerio, la movilidad hoy se vive como un derecho. Es más, diría que como un desarrollo de la libertad de las personas. Es decir, cuando uno no puede moverse, no se siente preso, no siente que tiene su libertad restringida, que es lo más importante para ejercer la libertad, la capacidad para moverse. La libertad de movimientos es libertad. Por eso cuando ayer en Lima uno se queda paralizado, ¿qué sensación tiene? De que está secuestrado.
Cuando uno va por la carretera y se encuentra un atasco y se tira 1 o 2 horas, siente, al menos yo lo siento, que mi libertad está limitada. Y en general la sociedad ha avanzado a tal punto que ya no es tolerante con esto. No tolera que haya límites a la libertad, no tolera que haya riesgos para su seguridad personal. Y esto es así porque la movilidad, lejos de estar asociado ya a un medio, a una máquina, forma parte de la estructura de derechos que tenemos cada uno. Uno siente que la movilidad es un derecho. Y tal es así que yo estoy sorprendido en mi experiencia, escasa experiencia como ministro, las múltiples reclamaciones que tengo de las personas que no disponen de elementos de movilidad. Y es curioso, yo he visto más insistencia en reclamarme un tren o una carretera que en reclamarme un hospital. Es curioso, porque se ha incorporado la movilidad como un derecho básico de las personas. Nos pasa como otra competencia que tengo en el Ministerio, que es la vivienda, ¿no? Durante muchos años pensábamos que la vivienda pues, era una necesidad, pero nadie te la garantizaba la necesidad, hasta el punto de que incluso la concepción era pues, una obra física, un habitáculo, un lugar. Después de haber visto las experiencias de los desahucios en España, concretamente con ocasión de la crisis, uno adquiere la conciencia de que no es un habitáculo, de que no es un espacio físico, sino que forma parte de la intimidad, de la persona, de su vida. Es un derecho. Y de igual forma que hemos empezado a asumir que el derecho a la vivienda, la función social de la vivienda constituye un derecho, en movilidad exactamente igual. ¿Puede entenderse hoy la movilidad sin seguridad? No. ¿Puede ser que la movilidad uno tenga que asumir que incorpora un riesgo? Pues ya no hablamos de movilidad, estamos hablando de una aventura peligrosa. Pero la movilidad debe tener incorporado el elemento de seguridad. Y eso es conceptual, pero no cultural, conceptual. Porque cultura es lo que hemos visto antes, al inicio de la inauguración. Pero las perversiones en la vida diaria no conforman ninguna cultura y en todo caso no constituyen ninguna limitación ni ningún valor cultural a proteger. Y sobre todo no es una cuestión de la sociedad, sino del conjunto de ella, en todo caso, que incluye también a los responsables políticos, que por supuesto tienen una mayor responsabilidad para que esos modos culturales, entre comillas, pues no imperen. ¿Cómo hemos acabado en España con el tema de la siniestralidad? Pues actuando sobre todo los elementos que operan en la movilidad. Conductores, profesionales y no profesionales, los medios de locomoción y las infraestructuras. O sea, si no se dan todas esas cuestiones, no podemos abordar conjuntamente el tema de la seguridad. Y además de eso, las alternativas también a la conducción privada. Es más, tenemos que ir limitando la conducción privada. Pues no tiene, es decir, el espacio es el que hay. Salvo que conquistemos algún otro planeta y pongamos puentes que nos conecten y tal. El espacio es el que hay. Y además es un espacio que cada vez debemos respetar más, medioambientalmente, también haciendo ciudades transitables, paseables, con otra. Por lo tanto, tenemos que pensar que el transporte privado cada vez debe ser más secundario, más subsidiario, y que incluso los transportes más limpios, con más eficacia, deben priorizarse. Y todo eso son políticas. Y políticas que además tienen que tener una consecuencia. Y es que la no aplicación de las mismas comporta sanción, que no tiene que haber margen para la impunidad. En España se ha avanzado mucho, por ejemplo, con el carnet por puntos. Bueno, uno no puede estar jugándola porque puede llegar un momento en que se queda sin carnet y tiene que volver a empezar. Y eso en un profesional es dramático, porque se queda incluso sin poder trabajar. Eso ha ayudado mucho. Claro que fue muy criticado, pero ahora todo el mundo reconoce que ha sido fundamental. Como las campañas contra el alcohol, las drogas. Había quien decía, oye, a ver si me van a controlar a mí lo que tengo que tomar. Pues mire, es que no es su libertad, es que es el peligro para los demás. Y usted es un peligro para los demás. Y como es un peligro para los demás, usted es un delincuente. Y por lo tanto, el introducir los elementos
en la conducción en el Código Penal también ha tenido una gran eficacia, porque ya no es una infracción administrativa, sino merece un reproche penal, con un juicio rápido, con lo que quieras, pero con aplicación. Y entonces la gente se lo piensa más. Ya no hay libertad de cultura ahí, no hay elemento cultural. Uno sabe lo que se pone y lo importante es, como decía el representante del Banco Mundial, que se aplique. No hace falta tener demasiadas normas, hay que tener las que se pueden aplicar, porque si no también se deteriora la institucionalidad y el respeto a la legalidad. ¿Cuántas veces vemos actitudes de desprecio de la norma simplemente porque no hay ninguna consecuencia violentándolas? En los conductores profesionales, comentaba el viceministro, el exceso de las horas de trabajo. Bueno, pues eso también es sancionable y duramente, porque también en la sanción hay siempre ejemplaridad. La sanción penal además comporta siempre prevención general, no solamente el reproche particular, sino la prevención general. Y eso es importante, pues, que en el sector del transporte público pues estén, lógicamente, también controladas sus horas. Los vehículos, los vehículos desde que se impuso la revisión técnica, ¿no? Ya no puede circular uno por ahí como quiera. En España, pues el coche es nuevo, yo no me lo sé ahora, pero cada los 3 primeros o 4 años ya tiene una inspección, hasta que al cabo de un tiempo es inspección anual. Y si el coche no ha pasado la revisión, pues no circula, se inmoviliza por la autoridad. Y es práctico, y es diario. Igual que se inmoviliza si no dispone el seguro. Claro, o sea, y luego las infraestructuras. Las infraestructuras son causa de siniestralidad importantísimas. Entonces hay que invertir. Y ahí no hay un tema de cultura. La cultura, en todo caso, es de la dirección política, de la representación institucional, que tiene que saber que esas son políticas prioritarias. Y entonces la inversión en infraestructura pues comporta muchas consecuencias positivas. Y entre otras, evitar esta de la siniestralidad, que a mí me parece que es el mayor fracaso en el ejercicio del derecho de movilidad, la siniestralidad. Pero antes de llegar a este límite, que es irreparable, que es la pérdida de la vida humana, antes hay otras muchas consecuencias de daños medioambientales, de pérdida de tiempo, de productividad menor, en fin, que hay muchos elementos que te hacen pensar que más allá de la siniestralidad cabe invertir en infraestructuras. Entonces, lo digo porque yo, cuando me hice cargo del Ministerio, tuve que reunir, por un ejercicio de empatía, a víctimas de accidentes, ¿no? Y al final esto te sensibiliza, porque todo eso ya no tiene arreglo. Cuando se ha perdido la vida ya nadie lo arregla, pero hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir y no le ocurra a otros. Por lo tanto, yo creo que estos temas son fundamentales. Los primeros que nos tenemos que sensibilizar somos aquellos que tenemos capacidad para elaborar presupuestos, para dirigir la sociedad, y los demás tienen otro rol, y por lo tanto creo que eso es lo básico. Yo ahora mismo he encargado un informe sobre seguridad en todo el Ministerio. Yo creo que las infraestructuras en España son seguras, pero nunca te puedes confiar. Este verano hubo un accidente de un puente en Génova que cayó, y eso te tiene que alarmar. Y por lo tanto, yo creo que hay que prevenir, y nosotros, me acompaña el director general de carreteras, él sabe los miles de puentes que tenemos en España, pero que estamos haciendo una inspección detenida de cada una de estas infraestructuras, y desde luego yo mi apuesta, y quiero que mi contribución en el tiempo que esté en este ministerio, sea la seguridad de las personas. No concibo movilidad sin seguridad. No concibo la movilidad como un riesgo para la vida de las personas. Y por lo tanto vamos a hacer todo un inventario del estado de la seguridad de nuestras infraestructuras, de nuestros transportes, pero también vamos incluso a hacer que las comisiones de investigación de accidentes que tenemos en España sean independientes, porque también las víctimas y la sociedad tienen derecho a que haya transparencia y nunca encubrimiento. Esto es un reto, un desafío, pero yo estoy empeñado en que lo logremos. Bueno, no les aburro más, porque es una reflexión en voz alta.
Pero les quiero decir además que mi motivo de la invitación amable que me ha hecho el Instituto Vial Iberoamericano, también tengo otro motivo para estar con ustedes, y es dar respaldo a las empresas españolas que han contribuido, en definitiva, a que esta realidad de las que le hablaba pues sea así. Y, por lo tanto, yo creo que es también responsabilidad, como miembro del Gobierno de España, acompañar en la labor que están desarrollando en el exterior nuestras empresas españolas, que sin duda han contribuido al éxito de estas políticas. Por lo tanto, políticas públicas, sector privado, sociedad. Ha sido muy importante también el papel que han jugado las víctimas de los accidentes en todo este trabajo y el resto de administraciones. Es fundamental que todas las administraciones, que normalmente son varias las que concurren en el tema de la seguridad, estén coordinadas y puedan desarrollar este trabajo que, ya digo, más allá de la propia seguridad vial, tiene que ver con toda la seguridad en la movilidad. Muchas gracias y muy buenos días. Señor José Luis Ábalos Meco, ministro de Fomento del Gobierno de España. Excelentísimo señor Ernesto de Zulueta Habsburgo Lorena, embajador del Reino de España en el Perú. Señor José Carlos Chávez Cuentas, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Señor Carlos Estramadoiro Mori, viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Señor Jorge Lafate Conroy, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Señor Jacobo Díaz Pineda, presidente del Instituto Iberoamericano. Señor general de la Policía Nacional Mario Arata Bustamante, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de nuestra Policía Nacional del Perú. Señoras y señores representantes de los países iberoamericanos, señoras y señores especialistas en temas de seguridad vial, distinguida concurrencia, señoras y señores. Educación y planificación del futuro son retos, creo, de todos los países del mundo. Y en el caso específico del Perú, creo que es un gran y buen laboratorio en el tema de tránsito, transporte y seguridad vial. Los fallecidos que tuvimos por esa lucha cruenta de terrorismo del país, pues queda minimizada con la cantidad de consecuencias fatales en la siniestralidad en nuestro país. Y no es noticia nueva, pero también la seguridad vial en nuestro país tiene mucho que ver también con la seguridad ciudadana. Y esto último porque, y ustedes lo van a ver y han sido advertidos posiblemente por sus operadores turísticos, que tienen que tener cuidado en los lugares donde, por ejemplo, existe bastante congestión, donde hay un semáforo en rojo o de repente la vía no está muy bien mantenida, hay baches, huecos, mejor dicho, y que pueden ser objeto de víctima de un ilícito penal. Pero en fin, el Perú es un gran y buen laboratorio. Y como lo acaba de decir mi antecesor muy bien, es un reto y un desafío, una gran oportunidad para el actual gobierno y también para todos los ciudadanos del país, en tratar de modificar esta realidad. Y es fundamental porque tiene que ver mucho con la salud, de la salud de las personas. Desde que usted sale de su hogar, puede cambiar el ánimo suyo. Tiene que ver mucho con el desarrollo personal, pero también tiene que ver con el desarrollo del país, con el gasto inocuo de recursos de repente por espera de pasar una intersección o de avanzar hacia su centro de trabajo o su vida que desempeña usted en forma diaria. Entonces, el tránsito, el transporte y sobre todo la consecuencia de ello, que tiene que ver mucho con la seguridad vial, es fundamental para todos nosotros. Y yo, sinceramente, que agradezco al ingeniero Lazarte,
a Jorge Lasarte, que ha tenido la gentileza de invitarme a este evento, porque entre estos minutos que acaba de transcurrir he aprendido bastante, mucho, de personas muy entendidas en el tema de tránsito, incluyendo cada uno de ustedes que ha venido a nuestro país a tratar de incrementar, y agradezco también esto, y me tomo la palabra porque estuve ayer justamente con el presidente Martín Vizcarra, en nombre de él, que fue ministro de Transportes y Comunicaciones no hace mucho, hace un par de años. Creo de que tiene conocimiento del evento y también es consciente de lo que estamos analizando en estos pocos minutos con mis asesores, que me ha tocado escucharlos. Y muy bien, el Ministerio del Interior tiene que ver con el control, porque está inmersa la Policía Nacional del Perú y la seguridad vial también. Y cuando hablamos de la educación, tenemos que ver justamente con las generaciones que están comenzando esta tortuosa vida en el tema del tránsito y la seguridad. Y porque necesitamos, por ejemplo, hace algunos años tuve la oportunidad, el año 2003, por ejemplo, de ser director de tránsito en el país, ¿no? Era un coronel de la Policía Nacional en esa época. Y entonces multiplicamos bastante justamente el tema de la educación en los colegios, ¿no? Instituciones educativas, en las universidades, que no era muy fácil ingresar en esa época por el tema del terrorismo, etcétera, pero hicimos un esfuerzo en hacerlo. Por supuesto que muy pequeño, era simplemente un gesto. Y también el tema de incorporar a los niños guías, a las niñas guías, estos Boy Scouts, ¿no es cierto?, cuando habían eventos importantes que tienen que ver con aniversarios y otros, donde supuestamente los policías descansan, pero no descansaban, están un poquito más allá, están viendo cómo va la cosa y dirigen el tránsito, o sea, como un semáforo humano en ciertas distracciones, para motivar a estos muchachos, porque la prensa difunde mucho eso, a que participen activamente y en el tránsito, por lo menos en regular, incorporarlos a este tema desde el punto de vista preventivo. Tienen que ver con las charlas, con la educación, etcétera. También tiene que ver con las policías femeninas, que son muy hábiles para hacer estos trabajos con los títeres, con los muñecos y otros, que tienen que ver con la educación vial. ¿Y por qué la planificar el futuro? Porque efectivamente no solamente tenemos que ver las normas que aseguren un futuro mejor, y además, por supuesto, de cumplirlas y controlarlas, sino que también tenemos que ver la parte de la infraestructura. Porque esta infraestructura muchas veces no ayuda al peatón a tener que contar con medidas de seguridad adecuadas para que se cautele su vida. Y en nuestro país especialmente, donde hace muchos años o décadas se consideraba al tema de transporte como una válvula de escape de la sociedad. Había, por ejemplo, una crisis económica, entonces, ¿qué hago? Yo soy ingeniero, soy un docente, soy qué sé yo, entonces cogía mi carro particular y bueno, me dedicaba a la actividad de transporte, así, un poquito informal, o sea, al taxi, al vehículo de alquiler. Entonces, esa ansia de ganar más soles, viene la disputa con otras personas que también quieren coger la vía para ganar más pasajeros, qué sé yo, y ponen en peligro ¿a quiénes? Bueno, al peatón, al pasajero y por supuesto también a los ocupantes del vehículo. Entonces, es un gran y buen laboratorio, por tercera vez se los digo, el Perú, y verdad que agradezco mucho a los organizadores y también a todos ustedes por su presencia, con el gran esfuerzo que han hecho para venir a Lima. Y creo que es una gran oportunidad nuevamente para continuar analizando la realidad, y ustedes desde su perspectiva, cuando salgan a tomar su almuerzo y otros, y puedan ver los que vienen por primera vez, cómo es el tránsito y transporte y la seguridad en nuestro país, pero sobre todo puedan contribuir con sus conocimientos y experiencias, que ya los estoy escuchando en este evento muy importante internacional, y que pueda contribuir a la modificación de la realidad, porque creo que todos los que residimos
en este país. Y aquellas personas que muy amablemente han venido de otros países, unas en calidad de residencia, de visita, de turismo, contribuimos, creo, con nuestras ideas, nuestros reclamos, etcétera, a modificar esta realidad, pero también fundamentalmente trayendo experiencias como por ejemplo la que acabo de escuchar de España, ¿no?, que está de alguna forma controlando mejor su tema de seguridad vial, que tiene que ver mucho con el buen manejo de la vía, el buen manejo, por supuesto, de los derechos que tiene un peatón y del vehículo, de la máquina, con el empleo de tecnología de punta, que es también muy importante. Cuando nuestro viceministro de Transportes habló de los pórticos, que tenemos cinco, empezando recién el camino de la tecnología, pero que es muy importante porque tenemos que tenerlos pues, en la zona urbana, donde más hay accidentes que las carreteras. Y en las carreteras solamente un solo accidente de un ómnibus de transporte que cae a un precipicio, a un barranco, pues nos tiene tremenda consecuencia fatal, con 40, 45, 50 pasajeros que bueno, dejan este mundo. Entonces, creo que sí, es muy importante este evento. Disculpen que lo diga, que mi falta de modestia, me felicito de haber sido invitado. Muchas gracias, señor ingeniero. Y también de que este evento se lleve a cabo en Lima, Perú. Esperemos que tengan una feliz estadía aquellos hermanos de otros países que han venido aquí, y a los peruanos también, y aprovechar. Muy importante es su participación minuto a minuto de lo que puedan escuchar de cada uno de los expositores en este evento. Y asimismo también, finalmente, reitero, educación y planificación, pero también tiene que ver mucho con la salud de todas las personas del mundo. Con esto solamente me queda inaugurar, creo, ¿no es cierto? Sí, me queda a nombre de nuestro presidente Martín Vizcarra inaugurar el 6º Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, y gracias por su gran paciencia.